El 13 de mayo de 1997, el brillante arquitecto Javier Mendoza desapareció en la inmensidad del Cañón del Sumidero, en Chiapas. Durante 14 largos y silenciosos años, su caso se convirtió en un archivo polvoriento, una herida abierta para una familia rota que se negaba a aceptar la versión oficial de un trágico accidente. La policía lo archivó como la historia de un hombre de ciudad, imprudente y perdido en la selva. Pero la verdad era mucho más oscura, una conspiración letal enterrada bajo toneladas de roca y secretos. Todo permaneció oculto, congelado en el tiempo, hasta que un desprendimiento de tierra, provocado por unas lluvias torrenciales en 2011, reveló una pequeña cueva, y con ella, un portafolios que lo cambiaría absolutamente todo. ¿Cómo es posible que la verdad sobre el destino de Javier hubiera permanecido oculta durante tanto tiempo, tan dolorosamente cerca de todos? Antes de contarte cómo un simple portafolios, encontrado entre los escombros de un derrumbe, reveló una conspiración letal y el sacrificio de un hombre íntegro, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo esta historia, y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte la increíble cadena de acontecimientos que este hallazgo accidental desencadenó. La historia de Javier Mendoza demuestra que, a veces, la naturaleza misma se encarga de que los secretos no permanezcan enterrados para siempre, y que la justicia, aunque tarde, encuentra su camino a través de las grietas del tiempo. Acompáñanos a desentrañar un misterio que México intentó olvidar, pero que una familia nunca dejó de investigar, manteniendo viva la llama de la esperanza contra toda lógica y contra un sistema diseñado para silenciar la verdad. Javier Mendoza no era un aventurero, sino un arquitecto de 38 años, metódico y soñador, cuya pasión era crear edificios que dialogaran con la naturaleza en lugar de destruirla. Era un hombre de principios firmes, casado con Elena y padre de 2 niños pequeños, Sofía y Mateo, que eran el centro de su universo. Su trabajo era su vocación y su ética, innegociable. Había sido contratado por un consorcio de inversión, aparentemente legítimo, para realizar un estudio topográfico en una zona remota del Cañón del Sumidero, con la promesa de un proyecto ecoturístico pionero. Su vulnerabilidad no residía en su falta de experiencia en la naturaleza, como sugirió la policía, sino en su honestidad. Era un forastero en una tierra de códigos no escritos y lealtades peligrosas, un hombre decente a punto de tropezar con la avaricia más despiadada. El escenario de su desaparición, Chiapas en 1997, era un polvorín social. El levantamiento zapatista de 1994 había dejado una cicatriz profunda en la región, creando un ambiente de tensión palpable, con una fuerte presencia militar y una desconfianza generalizada hacia cualquier persona que viniera de fuera. En este contexto, el Cañón del Sumidero, con sus acantilados de más de 1000 metros y su río caudaloso, era más que un parque nacional. Era un lugar perfecto para que cualquier evidencia, o cualquier persona, desapareciera sin dejar rastro. La tecnología de la época jugaba en contra de cualquier búsqueda, sin GPS, con teléfonos móviles que eran un lujo exótico y comunicaciones limitadas, la selva guardaba sus secretos con una facilidad aterradora. Cualquier investigación dependía de la voluntad de las autoridades locales, una voluntad que, como Elena descubriría, era extremadamente frágil. La noche del 12 de mayo de 1997, Javier llamó a Elena desde su hotel en Tuxtla Gutiérrez. Fue la última vez que ella escucharía su voz. Su tono era tranquilo, pero había una nota de preocupación que Elena no pudo ignorar. Le habló del trabajo, describiéndolo como más complejo de lo que había imaginado. Mencionó de pasada una frase que, años después, resonaría en la mente de su esposa como una premonición. Las cifras y los planos preliminares no cuadran con el terreno, Elena. Hay algo aquí que no tiene sentido. No dio más detalles, prometiendo explicárselo todo a su regreso. Le dijo que amaba a los niños, que los echaba de menos, y que en unos días estaría de vuelta en casa. Esa promesa, cargada de normalidad y amor, se convirtió en el eco de un futuro que nunca llegaría. A la mañana siguiente, el 13 de mayo, Javier se adentró en el cañón. No iba solo. Lo acompañaba un guía local, un hombre de la zona asignado por la misma empresa que lo había contratado. Juntos, se perdieron en la inmensidad verde, siguiendo los senderos marcados por el supuesto proyecto.
Según el testimonio del guía, Javier se obsesionó con encontrar un ángulo específico para sus mediciones, un punto exacto que, según él, era crucial para el estudio. En un momento dado, se habría alejado por un sendero no marcado, pidiéndole al guía que lo esperara. El guía afirmó haber esperado durante horas, llamándolo a gritos, hasta que la noche comenzó a caer y se vio obligado a regresar solo. Esa fue la versión oficial, la única historia que existió durante 14 años. Un arquitecto perdido por su propia imprudencia. Para Elena, la noticia llegó como una onda expansiva de pánico y negación. Las primeras horas fueron de una angustia insoportable, esperando una llamada que nunca llegó. Al día siguiente, tomó el primer vuelo a Chiapas, dejando a sus hijos al cuidado de su madre, con el corazón encogido y la mente llena de los peores escenarios posibles. Al llegar, se encontró con un mundo que no comprendía. El ritmo lento de la burocracia, la aparente falta de urgencia de las autoridades, chocaba brutalmente con su desesperación. Pasó de ser una esposa y madre en la Ciudad de México a una mujer sola, luchando contra un sistema indiferente en una tierra extraña que parecía querer tragarse su esperanza junto con su marido. Cada minuto que pasaba era una tortura, una cuenta atrás hacia una verdad que nadie parecía interesado en encontrar. La investigación policial fue desde el principio una farsa negligente. Las autoridades locales aceptaron la versión del guía sin apenas cuestionarla. La teoría del accidente era conveniente, simple y no implicaba a nadie poderoso. Un arquitecto de la capital, inexperto y arrogante, que subestimó la selva. Era una historia fácil de vender y, sobre todo, fácil de archivar. Elena se enfrentó a un muro de condescendencia y evasivas. Le decían que tuviera paciencia, que la selva era traicionera, que probablemente su marido aparecería en cualquier momento, o que lamentablemente habría sufrido una caída fatal. Sentía que no la escuchaban, que sus preguntas sobre la empresa, sobre el guía, sobre las últimas conversaciones de Javier, eran ignoradas como los desvaríos de una mujer histérica. La frustración se convirtió rápidamente en una rabia sorda e impotente. La búsqueda oficial fue un mero formalismo. Durante una semana pequeños grupos de rescatistas peinaron las zonas turísticas más accesibles del cañón, los senderos que cualquier excursionista podría recorrer. Pero Javier no era un turista. Estaba allí por trabajo, en una zona específica y remota. Elena suplicó que ampliaran el radio de búsqueda, que utilizaran perros, que interrogaran al personal de la empresa con más dureza, pero sus peticiones se perdían en el laberinto burocrático. Después de 7 días, la búsqueda se suspendió oficialmente. La razón que le dieron fue la falta de pistas y los peligros del terreno. Para la policía el caso estaba cerrado, para Elena la pesadilla no había hecho más que empezar. Se quedó sola en Chiapas durante semanas, pegando carteles con la foto de Javier, una cara sonriente que contrastaba cruelmente con la hostilidad silenciosa del lugar. El silencio de la comunidad local fue otro golpe devastador. No era malicia, sino una resignación endurecida por años de violencia y desapariciones. En una región donde los conflictos por la tierra, la política y el crimen organizado eran el pan de cada día, la desaparición de un forastero no era una noticia que conmoviera a muchos. Era simplemente otro desaparecido más, una estadística trágica en una larga lista. Cuando Elena intentaba hablar con la gente, se encontraba con miradas esquivas y respuestas cortas. Nadie sabía nada, o nadie quería saber nada. Ese aislamiento, la sensación de que el mundo había decidido seguir adelante mientras su vida se había detenido para siempre aquel 13 de mayo, fue quizás la carga más pesada de todas. Regresó a casa con las manos vacías, llevando consigo solo el eco de las promesas rotas, y el peso de un misterio que la consumiría durante la siguiente década. Los años que siguieron al regreso de Elena a la Ciudad de México fueron un descenso a un purgatorio de incertidumbre. La vida familiar se reconstruyó sobre la ausencia de Javier, un vacío que lo ocupaba todo. Para Sofía y Mateo, su padre se convirtió en una colección de fotografías y anécdotas, un fantasma benevolente cuya desaparición era un tema tabú, una herida que su madre intentaba proteger con un silencio denso y doloroso. La rutina se convirtió en un mecanismo de supervivencia. Elena se levantaba cada mañana, preparaba a los niños para el colegio, iba a trabajar, y regresaba a una casa que ya no se sentía como un hogar, sino como un mausoleo. La habitación de Javier permaneció intacta,
su ropa colgada en el armario, sus libros en la mesilla de noche, como si esperara su regreso inminente. Era una tortura autoimpuesta, un ancla a un pasado que se negaba a soltar. La agonía de la pérdida ambigua es un tipo de dolor único, un duelo que nunca termina porque no hay un cuerpo que llorar, ni una tumba que visitar. Cada timbre de teléfono, cada vez que llamaban a la puerta, era un sobresalto de esperanza y pánico. Durante los primeros años, Elena vivió pegada al teléfono, convencida de que en cualquier momento recibiría una llamada de un hospital, de la policía, o incluso del propio Javier. Esta esperanza, cruel y persistente, era lo que la mantenía en pie, pero también lo que la desangraba lentamente. Los niños aprendieron a interpretar los silencios de su madre, a entender que su tristeza era un océano en el que no debían adentrarse demasiado. Crecieron con una madurez forzada, convertidos en los guardianes silenciosos del dolor de Elena, aprendiendo a no hacer preguntas para no avivar las llamas de su sufrimiento. Negándose a aceptar la inacción de las autoridades, Elena invirtió los ahorros de toda una vida en contratar a investigadores privados. El primero, un ex policía optimista, prometió resultados rápidos, pero regresó de Chiapas semanas después con las manos vacías, y un informe que no era más que un eco de la versión oficial. Habló de una comunidad hermética, de un miedo palpable a hablar, y de pistas que se desvanecían en el aire. Un segundo investigador, más caro y con supuestos contactos, apenas duró un mes antes de concluir que seguir buscando era un desperdicio de dinero. La frustración de Elena se convirtió en una convicción inquebrantable. No era que no hubiera pistas, sino que alguien muy poderoso se estaba asegurando de que nadie las encontrara. Cada fracaso no la debilitaba, sino que alimentaba su certeza de que Javier no se había perdido, lo habían desaparecido. A lo largo de los años, la familia fue torturada por una serie de pistas falsas, destellos de esperanza que resultaron ser espejismos crueles. Un año después de la desaparición, un turista afirmó haber visto a un hombre parecido a Javier en un mercado de San Cristóbal de las Casas. Elena viajó hasta allí, recorrió las calles durante días mostrando su foto, solo para descubrir que se trataba de un error. Más tarde, un informante anónimo llamó para decir que Javier había sido secuestrado por una facción del EZLN, una teoría que la policía nunca investigó a fondo. La peor de todas fue el rumor, extendido con malicia, de que Javier había abandonado a su familia para empezar una nueva vida. Cada una de estas pistas falsas reabría la herida, obligando a Elena y a sus hijos a revivir el trauma inicial una y otra vez, un ciclo interminable de esperanza y desesperación. Mientras tanto, Sofía y Mateo crecían a la sombra de la ausencia. Sofía, que recordaba a su padre con claridad, se convirtió en una joven seria y protectora, asumiendo un rol casi maternal con su propia madre. Cargaba con el peso de los recuerdos y la responsabilidad de mantener unida a la familia. Mateo, que solo tenía 4 años cuando todo ocurrió, construyó la imagen de su padre a partir de fragmentos, convirtiéndolo en una figura mítica, un arquitecto heroico perdido en la selva. La desaparición moldeó sus futuros de formas indelebles. Sofía desarrolló una aversión al riesgo y una profunda desconfianza hacia las autoridades, mientras que Mateo sentía una atracción casi magnética por la verdad, por resolver enigmas, como si inconscientemente estuviera preparándose para la tarea que el destino le tenía reservada. Con el tiempo, Elena se transformó. La mujer rota por el dolor dio paso a una investigadora tenaz y metódica. Pasaba las noches en vela, estudiando mapas del Cañón del Sumidero, leyendo informes geológicos y aprendiendo sobre las complejas redes de poder político y empresarial de Chiapas. Su casa se llenó de cajas de archivos, cada una meticulosamente etiquetada, testimonios, informes policiales, artículos de prensa, empresa inversora. Escribió cientos de cartas a políticos, periodistas y organizaciones de derechos humanos. La mayoría nunca obtuvieron respuesta. Se convirtió en una experta en el caso de su marido, una archivista de su propia tragedia. Su lucha ya no era solo por encontrar a Javier, sino por desafiar a un sistema que permitía que una persona simplemente se desvaneciera sin dejar rastro, un sistema que había intentado borrarlo. Así pasaron 14 años. 14 años de aniversarios dolorosos, de cumpleaños celebrados con una silla vacía en la mesa, de navidades teñidas de melancolía. El caso de Javier Mendoza se enfrió hasta convertirse en un bloque de hielo. Para el mundo exterior, era una historia vieja,
una de tantas tragedias olvidadas. Los amigos y familiares, aunque solidarios, dejaron de preguntar. La vida había seguido su curso para todos, excepto para los Mendoza. Para ellos, el tiempo se había detenido el 13 de mayo de 1997. Vivían en un presente perpetuo de espera, atrapados en un limbo sin respuestas. La esperanza, antes una llama viva, se había reducido a una brasa casi extinguida, mantenida viva solo por la obstinación de una mujer que se negaba a dejar que el silencio ganara la batalla final. En octubre de 2011, 14 años después de la desaparición de Javier, la naturaleza, indiferente al drama humano que se había gestado en sus entrañas, se convirtió en la protagonista inesperada. Unas lluvias torrenciales, de una violencia inusitada incluso para la región, azotaron Chiapas durante días. La tierra, saturada de agua, cedió. En una pared remota y prácticamente inaccesible del cañón del Sumidero, a kilómetros de cualquier sendero turístico, se produjo un desprendimiento masivo de rocas. Toneladas de piedra y lodo se precipitaron al río Grijalba, alterando el paisaje de forma permanente. Este evento geológico, uno entre miles en la historia del cañón, no fue un milagro ni una señal divina. Fue simplemente el resultado de la física y el tiempo, un acto de caos que, por pura casualidad, estaba a punto de traer un orden devastador a la vida de la familia Mendoza. Unos días más tarde, cuando el sol volvió a brillar y las aguas del río recuperaron parte de su calma, un joven barquero llamado Mateo, que se ganaba la vida llevando turistas por el cañón, decidió explorar la zona del derrumbe. Era un chico de la región, curioso y conocedor de cada recoveco del río. El derrumbe había revelado una cicatriz nueva en la pared de la montaña, y con ella, la boca oscura de una pequeña cueva que antes había estado completamente sellada. No buscaba nada en particular, solo la novedad, la oportunidad de conocer un nuevo secreto de su tierra. Con su pequeña lancha, se acercó a la orilla rocosa, amarró la embarcación, y con una linterna en la mano, se adentró en la oscuridad. No podía imaginar que ese simple acto de curiosidad juvenil estaba a punto de desenterrar un pasado que muchos creían muerto y enterrado para siempre. El interior de la cueva era frío y olía a tierra húmeda y a tiempo estancado. El aire era pesado, inmóvil. El derrumbe había roto un sello que había durado más de una década. Mientras el haz de su linterna barría las paredes rocosas, algo captó su atención. No era una formación natural. Entre el polvo y los escombros, en un rincón protegido de la humedad directa, yacía un objeto rectangular cubierto de una gruesa capa de polvo. Al limpiarlo descubrió que era un portafolios de cuero, de aspecto profesional y sorprendentemente bien conservado. Era un objeto completamente ajeno a ese entorno salvaje, una pieza de un mundo de oficinas y reuniones que no tenía cabida allí. Intrigado y con un nudo de aprensión formándose en su estómago, Mateo abrió los broches metálicos, que cedieron con un chasquido que resonó en el silencio de la cueva. Lo que encontró dentro no eran los restos de un excursionista perdido, sino un conjunto de papeles. Muchos estaban dañados por la humedad acumulada a lo largo de los años, con manchas de moho y bordes deshechos. Sin embargo, algunos documentos, protegidos en el centro del portafolios, permanecían legibles. Eran planos arquitectónicos, cálculos estructurales y notas técnicas. Mateo no entendía la mayoría de los detalles, pero un boceto en particular le llamó la atención. No se parecía a los mapas de senderismo ni a los proyectos ecológicos de los que tanto se hablaba. Era el diseño inequívoco de un lujoso complejo hotelero, con piscinas y terrazas, superpuesto directamente sobre un área designada como reserva protegida del Parque Nacional. Era la prueba de un secreto, una ambición desmedida que alguien había intentado ocultar bajo tierra. Pero fue una pequeña anotación, escrita a lápiz en el margen de ese plano, lo que lo cambió todo. La caligrafía era firme, precisa, la de un profesional acostumbrado a tomar notas claras. Decía: peligro de colapso. Falsificación de estudios geológicos. No autorizar. Debajo, una firma: Javier Mendoza. De repente, la historia oficial del arquitecto perdido se desmoronó. Javier no se había alejado de un sendero por imprudencia. Había descubierto un fraude monumental, una conspiración criminal que ponía en riesgo no solo el ecosistema sino también vidas humanas, y estaba documentándolo. Su desaparición ya no parecía un accidente,
sino una consecuencia directa y brutal de su integridad. El portafolios no era solo la última posesión de un hombre desaparecido, era su último informe, su testamento profesional, y una acusación silenciosa que había esperado 14 años para ser leída. Mateo sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la cueva. Creció en Chiapas, y sabía que ciertos secretos eran sentencias de muerte. Entregar ese portafolios a la policía local era impensable. La desconfianza hacia las autoridades estaba grabada en el ADN de su comunidad. Sabía que, si lo hacía, el portafolios desaparecería de nuevo, esta vez para siempre, y él podría correr la misma suerte que su dueño original. Durante 2 días, el joven barquero convivió con el peso de su hallazgo, debatiéndose entre el miedo y un incipiente sentido del deber. No conocía a Javier Mendoza, pero las notas en esos papeles le hablaban de un hombre íntegro. Finalmente, tomó una decisión arriesgada, impulsada por una mezcla de instinto y la vaga esperanza de que alguien de fuera pudiera hacer lo que nadie de dentro se atrevía. Recordó haber oído que una periodista de investigación de un importante diario nacional, Ana Torres, se encontraba en la zona cubriendo un conflicto agrario. Era conocida por su tenacidad y por no dejarse intimidar. Sin revelar su identidad, Mateo envolvió el portafolios en un plástico y lo dejó en la recepción del hotel donde se alojaba la periodista, con una nota anónima que simplemente decía: «Esto pertenece al arquitecto que desapareció en el cañón en 1997. La verdad está en los papeles. Su misión, autoimpuesta y peligrosa, había terminado. Ahora, el destino de la verdad sobre Javier Mendoza estaba en manos de una extraña, una profesional del escepticismo que estaba a punto de toparse con la historia de su vida, una que la llevaría a enfrentarse a fuerzas muy poderosas». Ana Torres recibió el paquete con la mezcla de intriga y cautela propia de su profesión. Al principio, pensó que podría ser una pista falsa relacionada con el caso que estaba investigando. Pero al ver los planos y, sobre todo, el nombre de Javier Mendoza, un vago recuerdo se activó en su memoria. Una búsqueda rápida en los archivos de su periódico le devolvió la historia. Un pequeño artículo de 1997 sobre un arquitecto de la capital desaparecido, un caso rápidamente cerrado y olvidado. Las notas de Javier sobre la falsificación de estudios geológicos y el peligro de colapso, le indicaron que esto era mucho más que un simple accidente. Empezó a tirar del hilo, comenzando por el supuesto consorcio ecoturístico que había contratado a Javier. No tardó en descubrir lo que Elena siempre había sospechado. La empresa era una fachada que se había disuelto misteriosamente menos de un año después de la desaparición. Los nombres asociados a esa empresa fantasma eran un quién es quién de la élite empresarial y política de la época en la región. Hombres que seguían siendo inmensamente ricos y poderosos, cuyas fortunas se habían construido sobre cimientos de opacidad y conexiones dudosas. La conspiración ya no era una teoría paranoica de una viuda desconsolada, era una red tangible de intereses que apuntaba directamente a un encubrimiento. Ana se dio cuenta de que tenía en sus manos una bomba de relojería. Pero antes de publicarla, antes de enfrentarse a esos hombres, necesitaba una pieza fundamental del rompecabezas. La historia humana. El testimonio de la familia que había vivido en la incertidumbre durante 14 años. Con el corazón encogido por la noticia que estaba a punto de dar, buscó en la guía telefónica y marcó el número de Elena Mendoza. Para Elena el timbre del teléfono esa tarde de otoño de 2011 fue como cualquier otro. Pero la voz al otro lado de la línea, una voz profesional y calmada que se presentó como Ana Torres, una periodista, la transportó instantáneamente a 1997, cuando Ana pronunció las palabras: «Llamo en relación a su marido, Javier Mendoza. Hemos encontrado algo que le pertenecía». El mundo de Elena se detuvo. 14 años de silencio, de un duelo suspendido, de una esperanza enterrada bajo capas de resignación, se hicieron añicos en un instante. No sintió alegría ni alivio, sino un terror puro y visceral. El terror de que la herida que había tardado tanto en cicatrizar superficialmente estuviera a punto de ser abierta de par en par, revelando una verdad que podría ser infinitamente más dolorosa que la propia incertidumbre. El silencio por fin se había roto. El encuentro entre Ana Torres y Elena Mendoza tuvo lugar en la sala de estar de esta última, un espacio que se había convertido en un santuario de la memoria. «Ana,
Esperando encontrar a una mujer consumida por el rencor, se encontró en cambio con una archivera de su propio dolor, lúcida y exhausta. Al principio, Elena se mostró recelosa, protegiendo una herida que había aprendido a cuidar en soledad. Pero cuando Ana le mostró los planos, la caligrafía inconfundible de Javier, la resistencia de Elena se desmoronó. Las lágrimas que había contenido durante 14 años, comenzaron a brotar en silencio, no de alivio, sino del peso abrumador de una verdad presentida. Con una solemnidad casi ritual, condujo a Ana a una habitación llena de cajas, y le entregó el trabajo de su vida. 14 años de investigación privada, de callejones sin salida, de nombres y conexiones que nunca había podido probar. Era el eslabón perdido que Ana necesitaba. De vuelta en la redacción, el equipo de Ana trabajó sin descanso, cruzando la información del portafolios de Javier con los meticulosos archivos de Elena. Nombres que para Elena eran solo sospechas, ahora, a la luz de los documentos de Javier, se convertían en piezas de un rompecabezas coherente. El consorcio ecoturístico resultó ser una empresa fantasma registrada en un paraíso fiscal, con un capital social irrisorio. Tirando de ese hilo, llegaron al verdadero cerebro de la operación, Ricardo Vargas, un magnate de la construcción con un historial de proyectos polémicos y una red de influencias políticas que lo hacía parecer intocable. Vargas había amasado su fortuna en los años 90, especializándose en grandes obras de infraestructura que a menudo bordeaban la legalidad. El proyecto del Cañón no era ecoturismo, era su joya de la corona, un complejo de lujo que triplicaría su fortuna a costa de un santuario natural. El siguiente paso era verificar la acusación más grave de Javier, la falsificación de los estudios geológicos. Ana contactó a un geólogo retirado, un hombre de reputación intachable que había abandonado la profesión asqueado por la corrupción. Al principio, el hombre se negó a involucrarse, temeroso de las represalias. Pero cuando Ana le mostró las notas de Javier y los planos del proyecto, su ética profesional se impuso a su miedo. Tras analizar los datos, su veredicto fue demoledor y tajante. La zona elegida para la construcción era geológicamente inestable, propensa a deslizamientos. Cualquier construcción pesada allí, no solo sería un desastre ecológico, sino una trampa mortal para sus futuros ocupantes. Los informes oficiales presentados en su día eran, en sus palabras, una fantasía criminal. Javier no solo había descubierto un fraude, había intentado evitar una catástrofe. Su integridad le había costado la vida. Con la prueba del móvil del asesinato en sus manos, Ana se centró en el encubrimiento. El nombre del jefe de policía de Tuxtla Gutiérrez en 1997, Arturo Morales, aparecía repetidamente en los archivos de Elena como el principal obstáculo en la investigación. Una revisión de los registros públicos reveló que Morales se había jubilado anticipadamente apenas 6 meses después de cerrar el caso Mendoza, adquiriendo varias propiedades cuyo valor excedía con creces su salario de funcionario. Ana localizó a un exsubordinado de Morales, un policía honesto que había sido trasladado a un puesto sin importancia tras hacer demasiadas preguntas. En una reunión clandestina, el exagente confirmó sus sospechas. Morales había recibido órdenes de arriba para cerrar el caso como un accidente. Había ignorado deliberadamente las súplicas de Elena, y había presionado a sus hombres para que no investigaran al consorcio. La policía no había sido negligente, había sido cómplice. La pieza clave que faltaba era el guía, el único testigo de las últimas horas de Javier. Su nombre, Pedro Jiménez, estaba en el informe original. El equipo de Ana descubrió que había abandonado Chiapas poco después del incidente, y ahora vivía en una ciudad fronteriza del norte, sumido en la pobreza y gravemente enfermo. Ya no era una amenaza para nadie, sino un hombre atormentado por su pasado. Ana viajó para encontrarlo. Lo halló en una pequeña casa de adobe, con la mirada perdida y el cuerpo consumido por la enfermedad. Al ver la foto de Javier, Pedro se derrumbó. No era un asesino a sangre fría, sino un hombre desesperado, al que le habían ofrecido una suma de dinero que le cambiaría la vida a cambio de llevar a un arquitecto a un susto. Nunca imaginó que el susto terminaría en un asesinato a sangre fría, un acto del que había sido testigo impotente. La investigación de Ana no pasó desapercibida. Una noche, al salir de la redacción, encontró una nota en el parabrisas de su coche. No contenía amenazas explícitas, solo una frase: hay cuevas que es mejor no explorar. Era un mensaje claro de Ricardo Vargas y su gente.
El poder que había silenciado a Javier 14 años atrás, seguía intacto y vigilante. Lejos de intimidarla, la amenaza confirmó a Ana que estaba en el camino correcto y que la verdad que estaba a punto de revelar era tan peligrosa como poderosa. Reforzó su seguridad y la de su equipo, consciente de que no solo luchaba por la memoria de un hombre asesinado, sino también contra un sistema corrupto que no dudaría en volver a matar para proteger sus secretos. La publicación del reportaje ya no era solo un deber profesional, se había convertido en una necesidad moral. Con todas las piezas sobre la mesa, el portafolios de Javier, la confesión inminente del guía, la prueba del fraude geológico y el testimonio del policía corrupto, Ana y su periódico prepararon el golpe final. Se redactó un extenso reportaje de investigación, detallando cada paso de la conspiración, desde los despachos de lujo de Ricardo Vargas hasta la remota cueva en el cañón del Sumidero. Contactaron a la Fiscalía General de la República, eludiendo a las autoridades estatales de Chiapas, para presentarles el dossier completo y coordinar la acción judicial justo en el momento de la publicación. La cascada de revelaciones estaba a punto de convertirse en un torrente imparable. El silencio de 14 años estaba a punto de ser destrozado por el estruendo de la verdad, una verdad que había esperado pacientemente, oculta en las entrañas de la tierra. La mañana del 28 de octubre de 2011, el reportaje de Ana Torres ocupó con acento agudo la portada del Diario Nacional, bajo un titular que resonaría en todo el país. El silencio del sumidero, la verdad enterrada del arquitecto Mendoza. La publicación no fue un simple artículo, sino un tsunami informativo. Las pruebas eran abrumadoras. Los planos de Javier, el análisis del geólogo, las conexiones financieras de la empresa fantasma, y los testimonios anónimos. La historia se viralizó en un México que apenas comenzaba a despertar al poder de las redes sociales. El público, conmovido por la tragedia de un hombre íntegro y la lucha incansable de su familia, reaccionó con una mezcla de furia y solidaridad. De repente, el nombre de Javier Mendoza dejó de ser una nota a pie de página en un archivo polvoriento para convertirse en un símbolo nacional de la lucha contra la corrupción. La publicación del reportaje fue la gota que colmó el vaso para Pedro Jiménez. En su humilde casa en la frontera, enfermo y atormentado, vio la cara sonriente de Javier en la pantalla de un televisor. El peso de 14 años de silencio se volvió insoportable. Cuando los agentes federales, actuando sobre la información proporcionada por Ana, llamaron a su puerta, no encontraron resistencia. Encontraron a un hombre quebrado, ansioso por confesar. Su declaración, grabada en vídeo, se convirtió en la pieza central del caso. Con una voz débil, rota por la enfermedad y el remordimiento, Pedro relató con un detalle escalofriante los acontecimientos del 13 de mayo de 1997. No había sido un guía sino un cebo. Su trabajo consistía en llevar a Javier Mendoza a un lugar apartado donde otros lo estaban esperando. Un punto sin retorno en el corazón del cañón. Según la confesión de Pedro, no llegaron a la zona con la intención inmediata de matar a Javier. Lo esperaban dos hombres, matones a sueldo de Ricardo Vargas. Primero, intentaron la persuasión. Le mostraron a Javier un maletín lleno de dinero, una cantidad que le habría asegurado el futuro a su familia para siempre. Le explicaron que su informe favorable era el último trámite para un proyecto que traería progreso a la región. Le ofrecieron un porcentaje de las ganancias, un puesto de honor en la empresa. Pero subestimaron al hombre que tenían delante. Javier miró los planos, luego el dinero, y con una calma que heló la sangre de Pedro, se negó rotundamente. Les dijo que su firma nunca estaría en un proyecto basado en mentiras, un proyecto que ponía en riesgo la vida de futuras familias y destruía un santuario natural. La negativa de Javier transformó la atmósfera al instante. La falsa cordialidad se evaporó, dando paso a una violencia fría y calculada. Uno de los hombres le dijo que no le estaban dando a elegir. Javier se mantuvo firme, declarando que enviaría su informe real a las autoridades federales esa misma tarde. Fue entonces cuando todo sucedió. No hubo una pelea prolongada, ni un forcejeo dramático. Fue un acto brutalmente eficiente. Mientras Javier se giraba para recoger su portafolios, uno de los hombres lo golpeó por detrás en la cabeza con una roca. Javier se desplomó sin emitir un solo sonido. Pedro, paralizado por el terror,
fue testigo de cómo envolvían el cuerpo en una lona y lo arrastraban, junto con sus portafolios, hacia la entrada de una cueva cercana que ya tenían localizada. Su silencio había sido comprado no solo con dinero, sino con una amenaza directa contra su propia familia. El plan de contingencia estaba preparado. Los asesinos no solo escondieron el cuerpo en la cueva, sino que se aseguraron de que nadie lo encontrara. Pedro confesó que utilizaron una pequeña carga de dinamita, colocada estratégicamente en la entrada de la cueva. La explosión, amortiguada por la inmensidad del cañón, provocó un derrumbe controlado que selló la entrada, haciéndola parecer parte de la pared rocosa natural. Era el crimen perfecto, borrado del mapa por toneladas de piedra. Su trabajo había terminado. Pedro recibió su paga y la orden de desaparecer de Chiapas para siempre. El dinero, confirmó, también había fluido hacia arriba, llegando al despacho del jefe de policía Arturo Morales, quien se encargó de que la investigación oficial nunca apuntara en la dirección correcta, archivando el caso como la trágica imprudencia de un hombre de ciudad. Guiados por las coordenadas exactas proporcionadas por Pedro, un equipo de forenses federales y espeleólogos llegó a la cueva. La escena era solemne, cargada con el peso de 14 años de espera. Durante horas, trabajaron meticulosamente para retirar las rocas que sellaban la entrada. En el interior, en el mismo lugar que el joven barquero había encontrado el portafolios, hallaron lo que quedaba de Javier Mendoza. Junto a los restos óseos, encontraron una cartera de cuero. Dentro, una identificación con fotografía, descolorida pero aún legible, confirmaba su identidad. Tras 14 años, 5 meses y 16 días, Javier Mendoza había sido encontrado. La noticia fue comunicada a Elena, no por un periodista, sino por un agente federal. No hubo gritos, ni llanto desconsolado. Solo un largo y profundo suspiro, el sonido de un alma que por fin podía empezar a descansar. Con la confesión, las pruebas del portafolios y, ahora, un cuerpo, el sistema judicial se puso en marcha con una velocidad inusitada. Al amanecer del día siguiente, mientras el escándalo mediático alcanzaba su punto álgido, se ejecutaron las órdenes de arresto. Ricardo Vargas fue detenido en su lujosa mansión en la Ciudad de México, su rostro impasible captado por las cámaras de los noticieros en una imagen que se convertiría en icónica. Casi simultáneamente, en una tranquila comunidad de retirados en Querétaro, el exjefe de policía Arturo Morales fue sacado de su casa en pijama. Los hombres que se habían creído intocables, protegidos por una muralla de dinero e influencia, veían ahora cómo esa misma muralla se desmoronaba. La justicia, aunque tardía y despertada por un acto fortuito de la naturaleza, había comenzado finalmente su inexorable camino. El juicio contra Ricardo Vargas y sus cómplices se convirtió en un acontecimiento nacional. Durante semanas, el país siguió cada detalle, cada testimonio, cada revelación que surgía en la sala del tribunal. Vargas, inicialmente arrogante y desafiante, vio cómo su fachada de poder se desmoronaba día a día. El portafolios de Javier, presentado como prueba principal, era un testigo mudo e irrefutable, sus notas y cálculos exponiendo la red de mentiras con una precisión demoledora. La confesión en vídeo de Pedro Jiménez, emitida en la sala debido a su delicado estado de salud, fue el golpe de gracia. Su relato, lleno de remordimiento, no dejó lugar a dudas sobre la brutalidad premeditada del crimen. El público, que había olvidado el caso Mendoza durante más de una década, ahora lo abrazaba como una causa propia, exigiendo una justicia que parecía imposible. La sentencia llegó meses después, en una sala abarrotada de periodistas y ciudadanos. Ricardo Vargas y los 2 sicarios fueron condenados a cadena perpetua por asesinato, conspiración y fraude. El exjefe de policía, Arturo Morales, recibió una pena de 25 años por obstrucción a la justicia y complicidad. Cuando el juez leyó el veredicto, un murmullo de aprobación recorrió la sala, pero Elena Mendoza no sonrió, no hubo un grito de victoria. Permaneció sentada, inmóvil, mientras las lágrimas corrían por su rostro por primera vez sin la angustia de la incertidumbre. Era el final de una guerra de 14 años, y en ese momento no sentía euforia, sino un silencio denso y pesado, el sonido de una carga que por fin era depositada en el suelo. La justicia había llegado, no como una celebración, sino como un punto final necesario y doloroso.
Una vez concluido el proceso legal, la familia Mendoza pudo por fin hacer lo que se les había negado durante 14 años: dar sepultura a Javier. La ceremonia no fue un evento mediático, sino un acto íntimo y privado a orillas de un lago, lejos del ruido de la ciudad. Asistieron solo la familia y los amigos más cercanos, aquellos que habían presenciado la larga agonía de la espera. Ya no estaban despidiendo a un desaparecido, a un fantasma, sino a un hombre, un esposo, y un padre cuyos restos por fin habían vuelto a casa. Mientras Sofía y Mateo, ahora adultos, depositaban una flor blanca sobre el ataúd, un ciclo de dolor se cerraba. La pérdida ambigua, esa herida que nunca cicatriza, se transformó en un duelo tangible. Por primera vez en mucho tiempo, la familia no miraba hacia el pasado con angustia, sino con la serena tristeza del adiós definitivo. Con el cuerpo de Javier descansando en paz y sus asesinos en prisión, la dinámica de la familia Mendoza comenzó a cambiar lentamente. Elena, liberada del peso de ser la investigadora principal de su propia tragedia, empezó a redescubrirse a sí misma. El archivo de la desaparición, que había ocupado una habitación entera de su casa y de su mente, fue finalmente guardado. Pudo volver a hablar de Javier no como un caso, sino como el hombre al que amaba, recordando sus risas y sus sueños en lugar de sus últimos y trágicos momentos. Para Sofía y Mateo, la verdad, aunque brutal, fue liberadora. El padre mítico y ausente se convirtió en un héroe real, un hombre de principios cuyo sacrificio ahora tenía un significado claro y profundo. La sombra de la incertidumbre que había planeado sobre sus vidas se disipó, dejando espacio para un futuro que ya no estaría definido por la ausencia, sino por el legado. Fueron Sofía y Mateo, ya convertidos en adultos forjados por la tragedia, quienes decidieron que el legado de su padre no podía terminar en una tumba o en los titulares de los periódicos. Con el apoyo de su madre, utilizaron parte de la indemnización civil que recibieron para crear la Fundación Mendoza para la Ética Arquitectónica. Su misión era clara: ofrecer apoyo legal y protección a profesionales de la construcción y la ingeniería que, como Javier, se atrevieran a denunciar la corrupción, las malas prácticas y los proyectos que ponían en riesgo la seguridad pública o el medio ambiente. La fundación se convirtió rápidamente en un referente, un faro de esperanza para muchos que se sentían solos frente a sistemas corruptos. De esta manera, el acto de integridad individual de Javier se transformó en un movimiento colectivo, asegurando que su voz, silenciada con tanta brutalidad, resonara más fuerte que nunca. El impacto del caso trascendió los tribunales y la esfera familiar. La historia de Javier Mendoza se convirtió en un símbolo tan poderoso que provocó una respuesta sin precedentes por parte del gobierno. En un acto de reparación simbólica, la zona exacta del cañón del Sumidero donde Ricardo Vargas planeaba construir su resort ilegal fue declarada área protegida de máxima categoría. Pero no recibió un nombre genérico. Fue bautizada oficialmente como la Reserva Intocable Javier Mendoza. La misma tierra que Javier había muerto por proteger ahora llevaría su nombre para siempre, un monumento eterno a su integridad grabado en el paisaje. Cada turista que pasara en barca por el río Grijalba y viera la placa conmemorativa conocería la historia de un arquitecto que demostró que, a veces, los cimientos más sólidos no están hechos de hormigón sino de principios inquebrantables. La historia de Javier Mendoza no terminó con un veredicto en un tribunal ni con la creación de una fundación. Su verdadero legado reside en el espacio intangible que dejó atrás, en la vida de su familia. Elena, Sofía y Mateo no encontraron la felicidad de un cuento de hadas, sino una paz compleja y ganada a pulso. Aprendieron a vivir no con la ausencia, sino con la presencia de su memoria. Ya no eran una familia definida por la tragedia, sino por la resiliencia. En las reuniones familiares, el nombre de Javier se pronuncia ahora con una mezcla de orgullo y serena melancolía, no con el dolor punzante de la incertidumbre. Demostraron que la justicia no siempre repara el daño, pero puede ofrecer el terreno firme sobre el cual es posible reconstruir una vida, ladrillo a ladrillo, con los cimientos de la verdad. El caso tuvo un eco inesperado en la comunidad de arquitectos e ingenieros de México. La Fundación Mendoza se convirtió en algo más que un homenaje, se transformó en un escudo. En los años siguientes, recibió docenas de denuncias anónimas sobre irregularidades en obras públicas y proyectos privados, casos que antes se habrían perdido en el miedo y el silencio.
La historia de Javier se convirtió en una advertencia para los corruptos, pero también en un faro para los honestos. Demostró que el coste de la integridad podía ser terrible, pero que el coste del silencio, a largo plazo, era la perpetuación de un sistema que devoraba a los suyos. El sacrificio de un solo hombre, amplificado por la persistencia de su familia y la casualidad de un derrumbe, había logrado agrietar un muro de impunidad que muchos creían indestructible. Hoy, si uno viaja en barca por el cañón del Sumidero, el guía turístico no solo señalará la altura de los acantilados o la fauna local, en un punto del recorrido reducirá la velocidad y señalará una pared de roca, aparentemente igual a las demás, pero que ahora forma parte de la historia del país. Allí, una discreta placa de bronce reza: Reserva Intocable Javier Mendoza, en memoria de un hombre que murió por proteger este lugar. Es un monumento silencioso y poderoso. La naturaleza, que fue cómplice forzada de su silencio durante 14 años, se convirtió finalmente en la guardiana eterna de su memoria. El cañón ya no es solo una maravilla geológica. Es también un recordatorio de que bajo la belleza más abrumadora pueden esconderse las verdades más oscuras, y que la tierra misma, a su debido tiempo, puede convertirse en la última testigo. Al final, la historia de Javier Mendoza es una crónica sobre el peso de las decisiones. La decisión de un hombre de no vender sus principios, la decisión de una mujer de no aceptar el olvido, y la decisión de un sistema de mirar hacia otro lado. Nos recuerda que la verdad, por muy profunda que se entierre, tiene una extraña tendencia a encontrar su camino hacia la superficie, a veces a través de las grietas más inesperadas. No fue un milagro lo que resolvió este caso, sino una combinación de integridad inquebrantable, amor persistente y la fuerza impredecible de la naturaleza. Javier Mendoza no se perdió en la selva, se encontró a sí mismo en su momento más crucial, y al hacerlo, dejó un mapa para que otros pudieran encontrar el camino de vuelta a la decencia. Si crees que la integridad de un solo hombre puede cambiar el curso de la historia y que ninguna víctima debe ser olvidada, por favor, comparte este vídeo. No olvides suscribirte para más investigaciones profundas sobre casos que merecen ser contados. Gracias por escuchar.